Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por esta preciosa mañana que nos das. Han cesado las lluvias, Señor, y permitiste que estemos aquí con bien. Gracias porque nos has guardado a esta ciudad, Señor, de desastres naturales como los están padeciendo nuestros hermanos vecinos en otras iglesias y en otros estados, Señor. Gracias porque a pesar de las circunstancias, la fe no decae en estos lugares y nosotros estamos bien, Señor. Estamos bien y es también muestra de tu bondad. Padre, ayuda a todas las iglesias que hoy están en estos lugares padeciendo, Señor, para que la palabra de Dios también abunde en medio de la prueba. Y a nosotros como iglesia, Señor, no conformarnos, no quedarnos quietos, Señor, sino también estar orando unos por otros. Gracias por tu palabra que hoy traerás y que hablará a nuestros corazones. Ayúdame, Señor, a poderla expresar de forma que a ti te agrade, Señor, y quita de mí toda humanidad que quiera hablar, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues hermanos, estamos como cada domingo estudiando una carta que Pablo envía a una iglesia en Éfeso en el primer siglo, cuando la iglesia daba sus primeros pasos. Y como lo hemos visto cada domingo, la carta de Efesios tiene dos secciones, una teórica o doctrinal y una práctica. Y ya estamos en la parte práctica, estamos empezando el capítulo 5, que es uno de los capítulos que nos lleva a considerar varias cuestiones prácticas como creyentes. Es uno de los capítulos más controversiales de la Biblia. ¿Por qué? Porque va contra cultura. ¿Y a qué voy? En este capítulo 5 tú vas a encontrar cómo son las relaciones guiadas por el Espíritu Santo y son muy contrarias a las relaciones que el mundo considera sanas. En este capítulo 5 es donde se etiqueta de machista a Pablo. Es uno de los que usan para etiquetar de machista el diseño de Dios en el matrimonio. Pero cuando no conoces todo el capítulo en su contexto, pues es fácil tropezar cuando lees estas porciones del capítulo 5. Y es por eso que para todos nosotros es vital entender todo lo que hemos visto en el capítulo 1, 2 y 3, las riquezas espirituales que tenemos en Cristo, quiénes somos en Cristo, y entonces vamos a entender muy bien por qué el Espíritu Santo guía de cierta forma nuestras relaciones. Ahora, el hombre malinterpreta las palabras cuando están fuera de un contexto, pero a mí me encanta que el Señor nos da toda una carta para poder llegar a este capítulo y entender una cosa. Las relaciones humanas son difíciles, las relaciones interpersonales lastiman, pero las relaciones humanas pueden ser guiadas por el Espíritu Santo también. Y quiero que observes esto. Te voy a dar una ilustración para que puedas entender la importancia de este capítulo 5. En un frío invierno, imagina a una comunidad de erizos, estos animales que tienen, ya sabes, muchas están púas puntiagudas y que en un frío invierno tienen necesidad de calor. En esta necesidad de calor y para no morir congelados, deciden agruparse como comunidad y buscar darse calor mutuamente. Al principio se pudieron acercar unos a otros lo más que pudieron hasta que sintieron las púas del compañero de al lado y consiguieron un poco de calor, pero casi de inmediato empezaron a sentir el dolor de las púas de su compañero. Y el dolor los obliga a separarse. El calor se disipa y empiezan a sentir frío nuevamente. Y los que fueron heridos inicialmente, a pesar de sentir ese frío agonizante del invierno, deciden no acercarse más, porque saben el sufrimiento que es acercarse y prefieren morir en la soledad del invierno antes que acercarse. Por otro lado, tienes a otros que vuelven a intentarlo y vuelven a intentarlo y se lastiman mutuamente. Y tratan de morir no congelados, pero no encuentran la distancia perfecta para encontrar calor sin lastimarse. Es curioso que el erizo
Esta naturaleza del erizo, justo lleno de púas, tiene un propósito, es alejar a los depredadores. Pero en esta metáfora, el erizo tendría que cambiar su naturaleza para poder acercarse a otros sin lastimarlos. ¿Te das cuenta? Así es el pecado, hermanos. El pecado domina al hombre sin Cristo. Y ese pecado son esas púas que lastiman a otros que están cerca de nosotros, generando relaciones llenas de heridas. El pecado en nuestra vieja naturaleza genera que nuestras relaciones puedan ser lastimosas con hijos, con padres, con cónyuges, con amigos. El pecado lastima. Pero cuando el hombre está en Cristo, que hemos visto en los primeros capítulos, puede relacionarse sin necesariamente herir a otros. Incluso habla de edificarnos unos a otros, ¿te das cuenta? Y poder compartir este calor. Hermanos, antes de mostrarnos cómo el Señor va a guiar nuestras relaciones, ahora que tú y yo estamos en Cristo, es importante seguir observando el andar o el caminar que Pablo nos presenta y que nos pone de ejemplo al Señor Jesucristo, para que tú y yo podamos vivir vidas, practicar Efesios 4, 5 y 6 de una forma natural, no de una forma fingida. Cuando hablemos de maridos, amen a sus esposas, esposas, sométanse a su marido, hijos, obedezcan a sus padres, padres, no hagan enojar. Vas a encontrarle sentido porque estás en Cristo. Pero esto es importante. Cuando tú no ves toda la carta, puedes encontrar solo moralismo o interpretar solo moralismo. Así que yo te invito que si te has perdido las predicaciones de Efesios, las puedas checar, están en YouTube, y puedas caminar en cada predicación para ver el andar de Cristo, para poder ver lo que tú y yo somos en Cristo. Y entonces, como veíamos a partir del capítulo 4, andemos como hijos de Dios. Efesios 4, 3 y 6. Nada más voy a dar una repasada ahí como catapulta para impulsarnos al capítulo 5. Efesios 4, 3 al 6 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es el primer andar en el que debemos perseverar. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El primer andar es: estén unidos. Luego, el segundo andar que vimos las últimas 2 semanas fue: anden vestidos como nuevo hombre. Y eso lo vimos en Efesios 4, 22. 24 es como el texto concentrado de esta enseñanza, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de vuestra mente. Entonces, son 2 andares, pero hoy vamos a ver 3 caminos, 3 estilos de Jesús, 3 vivencias de Jesús en las cuales tú y yo podemos también andar. La primera es andar en amor, vivan en amor. La segunda es: vivan en la luz, ya no anden en tinieblas, vivan en la luz. Y el tercero es: vivan con sabiduría, vivan siendo sabios. Son caminos muy necesarios a entenderlos muy bien. Por eso quise el día de hoy solamente enfocarme en esto antes de entrar a la parte de relaciones guiadas por el Espíritu, porque es bien importante, hermano, que tú y yo comprendamos la importancia de andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría, para poder, ahora sí, permitir que el Señor nos guíe en estas relaciones interpersonales. Y vamos a leer Efesios 5, del 1 al 17, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías,
que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sale tristemente, hermanos, tristemente, se ha definido al cristianismo por lo que no puedes hacer. Lo hemos platicado. Muchos dicen, ya eres cristiano, ya no puedes hacer esto. Y eso es un mal entendimiento de la palabra de Dios, porque solamente conduce a un moralismo que está lleno de hipocresía, hasta que la luz revela la mugre de las personas. El cristianismo no se trata de no hacer esto y lo otro, se trata de todo lo que puedes hacer en Cristo. Y fíjate en esto, si un creyente, alguien que se dice cristiano, deja la mentira, deja el robo, deja los pleitos, deja los albures, las malas palabras, deja el adulterio y deja la avaricia, no es porque está un policía celestial checando a ver si estás cumpliendo realmente abstenerte de estas cosas. Si el cristiano puede dejar de hacer todo esto, es porque sustituye, se despoja de esto y se viste con algo nuevo. Deja la mentira para vestirse con la verdad. Deja el robo para trabajar con sus manos. Deja los pleitos para otorgar el perdón. Deja los albures y estas palabras doble sentido por palabras de edificación. Deja el adulterio por la fidelidad. Deja la avaricia por la generosidad. Entonces te das cuenta, no es dejar de hacerlo, sino lo dejas de hacer porque lo has sustituido por algo nuevo. ¿Por qué puede vivir así un cristiano? Porque el pastor está checando sus redes sociales a ver qué anda diciendo, o anda atrás de un poste como el Juanga ahí viendo qué haces después del trabajo, si ya te echaste un cigarrillo. No, hermano, o sea, un hijo de Dios camina imitando a Dios. Y cuando imita a Dios, imita estas cosas y deja de hacer otras cosas. Es lo que lo que vamos a ver aquí en este capítulo. Dice en el verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues viene en un sentido construyendo una idea que concluye, si ya estás vestido del nuevo hombre, entonces puedes imitar a Dios en los atributos de Dios como hijo amado, haciendo lo que Dios hace, no como una imitación barata, no como una piratería, sino más bien como un mimo que hace lo mismo que hacen otros. ¿Has visto esos mimos, no? De hecho, la palabra imitación que viene aquí, el griego, en la palabra griega original es mimetai. Y esta palabra en griego que deriva la mímica, no es simplemente copiar o una copia falsificada de mala calidad, sino más bien nos habla de seguir un patrón, seguir un ejemplo de una manera intencional y profunda. Así que el Señor está llamando a los que están vestidos del nuevo hombre a sigue el modelo de Dios. Replica los atributos de Dios. Y esto es importante porque pues muchas veces imitamos a otras cosas, a otras personas o a otros hombres y no consideramos imitar a Dios.
Cuando aquí el llamado es esto, imita a Dios, pero amplía la idea diciendo como hijos amados. Como hijos amados. Y observa esto, los niños son imitadores naturales. Date cuenta, los niños imitan lo que ven de sus padres. Los niños imitan a los adultos. Pero en realidad no solo los niños imitan a los adultos, todos nosotros tenemos ejemplos ejemplos a seguir o personas que inspiran nuestra vida y que dices, yo quiero ser como tal. Por eso hoy los influencers son millonarios. Porque su estilo de vida, sus gustos, sus compras, sus viajes, sus recomendaciones inspiran a cierto segmento de la población y conducen su vida para parecerse a ellos. Te presumen un viaje y se te antoja ir a ese lugar y dices, ¿qué pasó? O sea, no lo tenía en la mente, pero lo viste en una persona e influencia tu vida. Y entonces, ¿qué pasa? Las empresas aprovechan este comportamiento tan humano de imitar, pues para que posicionen sus productos y tú compres. O no compres Electrolit, ¿verdad? Como esta semana. Nos dijeron que no compráramos. ¿Te das cuenta? El hombre es influenciable. El hombre es influenciable y busca tener ejemplos a seguir. Y las empresas lo hacen bien. El marketing lo hace bien. Crea necesidades donde no las hay. Así como Thalía sale en comerciales de venta de zapatos de catálogo. ¿Tú crees que Thalía usa esos zapatos? La realidad es que no, pero es una marca que vende o que sale esta mujer vendiendo y la realidad es que pues quienes quieren sentirse como Thalía pues van a ir a comprar esos zapatos. El hombre tiene patrones, busca ejemplos a seguir y se inspira en las personas. Ahora, ese deseo es natural de querer parecernos a alguien, porque dice la palabra de Dios que Él nos hizo a su imagen y a su ¿qué? Es natural que tú y yo queramos parecernos a alguien y nuestro deseo original debería ser parecernos a Dios, pero el pecado entró a este mundo. Aquí lo importante no es no dejar de buscar hombres que nos inspiren. Más bien es importante identificar quién inspira hoy tu vida. Si es el hombre Jesucristo que está en la palabra o son los hombres de allá afuera. Porque el hombre sin Cristo quiere ser como los poderosos de este mundo. Aunque eso implique odiar a Dios. Pero los hombres con Cristo, número uno, son amados por Dios. Y de ese amor que han recibido de Dios, entonces quieren imitar a Dios en su mayor atributo, que es el amor. Y eso nos lleva al verso 2. Anden en amor, como también Cristo nos amó, ¿te das cuenta? Pero ese amor involucró algo, sacrificio. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Anden en el ágape de Dios. Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cómo se ve este ejemplo de Cristo? Dice aquí la palabra que se ofreció a sí mismo como ofrenda, sacrificio a Dios, no a los hombres. Cristo no murió porque los hombres decidieron que Él muriera. Cristo murió por obediencia a Dios. La paga del pecado era la muerte. El plan de redención en Cristo Jesús es que un cordero sin mancha pagar el precio del pecado de toda la humanidad y muere. Este sacrificio fue agradable a Dios. Ahora el amor implica dos cosas, te estaba diciendo, entrega y sacrificio, pero para que esto suceda hay algo antes, la obediencia al plan de Dios. El plan de redención, la cruz no fue un accidente y lo hemos platicado desde que estudiamos Juan. La cruz está desde Génesis hasta el Apocalipsis, es el plan completo de redención. La Biblia no trata de historias o de cuentos para el hombre y cómo llevar cierta cosa, cómo ser más próspero, tal. La Biblia tiene un solo tema, es el plan de salvación de Dios para el hombre. Así que ese plan diseñado, Jesús lo obedeció y se entregó a sí mismo. El amor
te lleva indudablemente a obedecer al Señor, porque sabes que es mayor que tú y es tu ejemplo a seguir. Gálatas 2:20, que es uno de los textos que más memorizamos y que en su segunda parte dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero fíjate, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, número 1, y número 2, se entregó a sí mismo por mí. El Señor se entregó a sí mismo por ti. Es una forma de amar. E igualmente tú puedes entregarte por amor, como Él lo hizo. Cuando esta forma de vida sucede, hay una evidencia de un amor ágape, un amor entregado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿no? Entregó a su Hijo. Y cuando esta entrega sucede, agrada a Dios. Es lo que estamos viendo. Hace un olor fragante a su nariz. Y el Señor se deleita con el sacrificio, la obediencia de sus hijos. Ahora, cuando tú amas con el amor de Cristo, ya no es un amor egoísta que solo se da si recibe. Ese es el amor humano y es fácil de vivirlo. Mientras tú me ames y me des, yo te amo. Si no me das, ya no te amo. Adiós. Pero el amor de Dios es incondicional, que se entrega de la misma manera como se recibe, por gracia. Tú y yo amamos a nuestros hermanos con el ágape de Cristo, no porque se lo merezcan, sino porque es ya nuestra naturaleza, nuestra esencia. Él ha derramado su amor en ti y en mí para amar a otros de una forma que no es de este mundo. Así que tú y yo podemos imitar a Dios, el amor de Dios, cuando amamos como Dios ama. Y dices tú, pero está bien difícil. Claro que sí, no es fácil porque estás luchando contra tu voluntad, contra tu carne. Ahora, vamos a ir entendiendo un poco más esto, porque en Juan 15:13, acompáñame ahí, Jesucristo dice algo bien interesante. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Estos amigos, uno de ellos lo negó 3 veces, otros salieron corriendo, otros lo abandonaron y puso su vida por ellos. Dices, ¿qué clase de amor es este? Sí, es un amor sobrenatural. Y a veces nosotros no estamos dispuestos, no a dar la vida, porque no te estoy diciendo, dónale un riñón a tu hermano, dónale tu corazón a tu hermano, vive. No, a veces no estamos ni dispuestos a invertir 5 minutos, 10 minutos, 60 minutos de nuestras vidas para orar por alguien. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo. O no estamos dispuestos a invertir 1 hora de nuestra semana para servir a otros, o para orar por otros, o para ayudar a otros, o para discipular a otros. No, hay que se encarguen el pastor y los servidores. Hermano, cuando tú amas, estás dispuesto a sacrificar, no tu vida completa, pero quizás el tiempo. Pero a veces no podemos porque estamos tan entregados a las cosas de este mundo, de esta vida, que estamos completamente entregados a otras cosas. Nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. Nadie tiene un mayor amor que este, que dar la vida por sus amigos. Aquí la pregunta es, ¿estás discipulando a alguien? ¿O te están discipulando? Porque eso es una muestra de amor. Gastar 2 horas en lugar de ver una película en el cine, a estar discipulando a alguien, es un acto de amor. Es un acto de amor. Así que andar en su amor implica una entrega a sí mismo. Y es posible porque tú y yo nacimos de Él. Si tú has nacido en Cristo, entonces puedes parecerte a Cristo. Fíjate, yo creo que mis hijos no tienen que esforzarse mucho, en especial Pablo y quizás André, en parecerse a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nacieron de mí, se parecen a mí. Entonces van a crecer y quizás uno va a estar pelón también, no va a tener que raparse, se va a parecer a mí. Pero si otro niño quiere parecerse a mí, le va a costar trabajo, porque yo no soy su papá. El que ha nacido de Dios puede parecerse a Dios, porque ya tiene el ADN de Dios, tiene el amor de Dios. Puede amar con este ágape como Él
nos amó a nosotros. Pero cuando no se anda en el amor de Dios, hay un contraste crudo y vamos a pasar al segundo andar. Anda en luz, no andes en tinieblas. Y Pablo va a empezar a hacer un contraste bastante crudo. Fíjate, versículo 3 y 4 de Efesios. Seguimos aquí. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y aquí nos presenta una lista de 6 pecados que dice no tienen lugar, ni siquiera deberían de nombrarse entre los hijos de Dios. Y estos pecados son fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías. Hay un vocabulario que a lo mejor no puedes entender muy bien para los que son nuevos, pero fornicación, que la palabra original es porneia, habla de ese pecado sexual que está fuera del diseño de Dios, fuera del matrimonio, pero incluye la pornografía. Porneia es la palabra de fornicación. Así que alguien que practica esto es algo que no debería ni siquiera tener lugar en los hijos de Dios. Inmundicia, que habla de pensamientos y deseos sucios y obscenos, especialmente en el sentido sexual. Avaricia, en este contexto no está hablando de desear ganancias, está hablando de ese deseo insaciable de tener más, pero en este contexto de más pecados de índole sexual, habla de ese apetito sexual insaciable que tienen los hombres o las mujeres. Palabras deshonestas, ese lenguaje vulgar o con doble sentido que tienen una connotación sexual, los albures que conocemos en México. Necedades, ese sentido de hablar como tonto cosas insensatas o sin sentido, carentes de inteligencia. Y finalmente truanerías, ¿qué es esto? Dice el significado que se refiere al humor sexual, grosero o impuro e inapropiado que roba la dignidad de otros. Todos esos cómicos de hace muchos años que hablaban pura leperada, truanerías. Y aquí parece que Pablo, cuando estaba leyendo, decía yo, ay Pablo, le subiste la clasificación C a la carta. ¿Por qué nos traes esta lista de pecados si veníamos hablando de otras cosas, no? ¿Por qué Pablo ocupa esta lista de pecados de índole sexual aquí? Esa es una buena pregunta. Cuando algo te descuadra de la Biblia, no te saques de onda, pregunta más bien, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué, si estamos hablando de andar en amor, por qué entran temas o pecados de esta índole? Déjame decirte que en la época cuando Pablo escribe esta carta, y especialmente en la ciudad de Éfeso, la sociedad se entregaba a la inmoralidad sexual. Era algo muy normal. Estaba el templo de la diosa Diana, estaba un templo que parte de la liturgia era inmoralidad y perversidad sexual. Entonces la perversidad sexual en este contexto era apropiada. En la cultura griega, si has leído, y más en el gnosticismo, donde creían que el cuerpo era impuro y por tal, pues podías disfrutar de todo lo que se pudiera en el cuerpo. O sea, literal decían, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. O sea, literal decían, el espíritu es bueno, el cuerpo es malo, disfruta, dale con todo. Eso era el contexto de la carta. Ahora, Pablo expresa correctamente aquí que aunque sea bien visto en la sociedad, no es conveniente que esto se mencione ni siquiera entre el pueblo de Dios, entre los santos. No conviene para ellos. Pero observa bien, no se trata de evitar estas cosas para que seas santo. El orden importa mucho aquí, escúchalo bien. Más bien, porque eres un santo, puedes vivir como corresponde a un santo. Es muy diferente. Alguien puede abstenerse, pero como sigue estando en una naturaleza pecaminosa, al final termina tronando. Pero cuando alguien ha nacido de nuevo, puede ir manejando estas tentaciones y ni siquiera mencionarlas. Ahora, podemos ser libres de estas cadenas por quien somos en Cristo, en Él, una nueva creación. Tú puedes ser libre de estos pecados de índole sexual si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, te va a costar trabajo y vas a estar cayendo y cayendo y cayendo. Por eso la invitación siempre es, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él te va a liberar de esas cadenas.
Y al estar en Cristo, entonces nuestro concepto de sexo es restaurado. Ya no como los efesios, sino como la palabra de Dios. Y me encanta porque agrega aquí, dice, esto ni se mencione, en cambio, que existan acciones de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Porque aquí habla, sino antes bien, versículo 4, con acciones de gracias. El cristiano puede dar gracias a Dios por la sexualidad. No es nada malo, hermano. El sexo es un regalo de Dios. Génesis 1:28. Está el principio espiritual de esto. Dice la palabra en Génesis 1:28. No vayas allá, yo lo leo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Y eso cómo es? Es a través del sexo. Llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear a los peces del mar, en las aves, en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero el texto empieza como, y los bendijo. Es una bendición, hermano. Es una bendición, así que podemos experimentarlo de una manera que glorifica al Creador y es algo de bendición. Pero cuando no está en Cristo es algo perverso, es algo como lo menciona Pablo en esta lista de 6 pecados. Ahora, la manera de evitar codiciar las posesiones de los demás, y esto no solo en índole sexual, sino en todo, la avaricia. La manera de evitar esto es concentrarnos con acción de gracias en las cosas buenas que nos ha dado el Señor. Cuando tú estás agradecido por la esposa o el esposo que Dios te ha dado, te concentras en ese agradecimiento que no tienes mente para estar pensando en estas perversidades. Por eso Pablo dice, más bien con acción de gracias. Pero en el tema sexual va Pablo a continuar mostrando las consecuencias. Va a seguir hablando más de esto, de quienes deciden perseverar en una conducta que no glorifica a Dios con sus cuerpos y que se glorifica a sí mismo. Versículo 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fornicario, inmundo, avaro, fíjate que es idólatra. Para algunas personas esto se vuelve un dios. A veces pensamos que la idolatría solo es adorar imágenes de yeso o de madera. No, la idolatría es algo que está en el corazón del hombre. Y hay gente que puede hacer de esto un ídolo. Dice, fornicario, inmundo o avaro tiene la idea de alguien que practica eso, que es su estilo de vida. Alguien que es un futbolista. ¿Por qué es un futbolista? Porque diario practica al menos o entrena fútbol y juega en las canchas fútbol. Alguien que es fornicario, bueno, la respuesta tú la sabes. Estamos hablando aquí de quienes practican esto, de quienes lo hacen su estilo de vida, no de quien está luchando con ello. Versículos 6 y 7, porque fíjate, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Nadie te engañe con estas palabras vanas. No es tan malo, todo el mundo lo hace. No te cases, prueba. Hey, es normal, es la naturaleza humana. El enemigo busca engañar a causa de las tentaciones que llegan a nuestra vida. A veces con excusas como las que te acabo de poner, pero hay otro lado, otro contraste, también con condenación. Ya deseaste a ese chico o a esa chica. La palabra de Dios dice que ya fornicaste en tu mente, entonces ya pecaste. Y como dice aquí en Efesios 5, 5 y 6, ya no tienes parte en el reino de Dios. Entonces, pues ya dale mejor, pues ya para qué lo intentas. Si no puedes, sigues deseando. Estas son palabras que el enemigo trae también como parte de condenarte. ¿Para qué? Para que te alejes y pierdas la batalla. Entonces, ni con excusas ni con condenación, sino con lo que dice la palabra de Dios. Es cierto que la Biblia dice que aún con la mente podemos pecar. Eso está en la palabra. Pero también la palabra de Dios dice que el Espíritu nos redarguye para arrepentimiento. Y cuando tú y yo pecamos, aún con el pensamiento, podemos venir
a confesarnos con el Padre para ser limpiados de toda maldad. El Espíritu Santo guía la reconciliación con Dios. Entonces, si tú hoy estás luchando con alguno de estos pecados de índole sexual, sigue peleando. No te rindas. Sigue confiando en la ayuda del Espíritu Santo, pero no te engañes, no te autoengañes, ni tampoco te dejes autoengañar. Nunca vas a poder, siempre vas a caer. Eso es el enemigo tratando de engañarte. Hermano, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido, ¿qué? Ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nunca os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación. Siempre va a haber una puerta, hermano. Si estás en tu celular y te aparece algo, puedes inmediatamente cerrarlo. Siempre hay una puerta para que puedas soportar. Si estás teniendo una conversación que sabes en qué va a acabar, o una amistad que sabes en qué va a acabar, siempre hay una puerta. El Señor es fiel y siempre va a poner una puerta. Que tú decidas tomarla es diferente o no es diferente, pero aún en pensamiento, aún en acción, hermano, el Espíritu te va a redarguir si algo no estás obedeciendo a lo que Él te está guiando. Ahora, esto está más enfocado a los que activamente participan de estas cosas. Versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anda como hijo de luz. Anda como hijo de luz. En otro tiempo, es decir, en otra vida, antes de Cristo, era la forma natural de verlo, sin entender nada, pagando las consecuencias de este tipo de prácticas fuera del diseño de Dios. No me dejarás mentir. Normalmente el sexo que está fuera del diseño de Dios, al hombre trae culpabilidad, trae vacíos emocionales, trae embarazos no deseados, trae abortos, trae violaciones, trae celos y ansiedades, trae inestabilidad emocional, pero también trae insaciabilidad. El sexo fuera del matrimonio trae una serie de consecuencias que generan vacíos profundos en el hombre. Eso era cuando estábamos en tinieblas. Pero dice aquí, la luz vino y nos mostró esta condición de oscuridad. Nos llamó a una comunión con Él. Y eso implica algo. Acompáñame a 1 de Juan 1, 5 y 6. Porque la luz vino al mundo. ¿Quién dijo yo soy la luz de este mundo? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la luz implica algo. 1 de Juan 1, 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dejas de andar en tinieblas, empiezas a andar en luz, empiezas a tener comunión con Él. Pero más adelante en el versículo 7 dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde... No, perdón. Sí, lo leí, me faltó el 6. Vimos que 1 de Juan... sí, es que estaba leyendo el 2, perdón. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, ¿sale? Pero aquí lo más importante es que la sangre de Jesucristo nos limpia. Fíjate, está en presente progresivo, no está en pasado. La sangre de Jesús nos limpia de toda maldad. Si tú estás luchando con algo de esto, ven y límpiate en la sangre de Cristo, ven y límpiate constantemente. Por eso diario en el Padre Nuestro oramos que el Señor perdone nuestras ofensas. Pero alguien que está luchando no practica. No es lo mismo tropezarte y caer a alguien que ya va en un tobogán cayéndose
todo feliz. Hay mucha diferencia. Perdón. Versículo 8, Efesios, regresando. En otro tiempo eras tinieblas, pero ahora eres luz. Anda como hijo de luz, camina como hijo de luz, vive como hijo de luz, vive como gente que no tiene nada que esconder y de qué avergonzarse. Alguien que tiene una relación extramarital no la presume. ¿Por qué no la presume? Porque es oscuridad, es una obra de las tinieblas. Pero si tú andas en luz, la luz trae un efecto. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y bondad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. El fruto de andar en luz tiene un efecto maravilloso. Compruebas lo que agrada a Dios. Cuando tú y yo comprendemos esto, entonces podemos agradar a Dios teniendo un filtro de cosas que no agradan a Dios. Esto es el efecto de la luz. Ya no hay tinieblas. Ahora ves por dónde caminas. Versículo 11 dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Lo que nos está diciendo aquí es, no somos parte de estas obras porque ya dejamos de participar en ellas, en estos actos inútiles de maldad, oscuridad y vergüenza. Y en su lugar dice que las reprendemos, las reprobamos, pero no en el sentido, hermano, de venir y condenar o murmurar contra alguien, sino más bien señalar las obras que no están bien. Si tú sabes, hermano, que alguien que tú amas está viviendo una relación fuera del diseño de Dios, no vas a condenar a las personas, pero vas a condenar el acto. Oye, esto no trae bendición a tu vida. Y puedes compartir del amor de Cristo para llevarlos a corregir obras que no están alineadas con la luz de Cristo. Pablo tuvo mucho cuidado al escribir esto, en decir, evita las obras infructuosas de las tinieblas, no a las personas que están en tinieblas. No estamos llamados a evitar a las personas, sino las obras. No somos llamados a condenar o a exhibir, somos llamados a llevar la luz. Que nos quede claro, hermano. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas traen vergüenza y atentan contra la dignidad de las personas. Incluso hablar de ellas, dice aquí el mismo Pablo, hacen que sea causa de vergüenza. Pero al llevar la luz de Cristo, toda esta oscuridad se disipa. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando Cristo viene a tu vida, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, pone en evidencia las cosas que son malignas en nuestro ser, pero que por no ver, las teníamos normalizadas. Es como si tu recámara estuviera completamente sucia y desordenada, con envases de Maruchan de hace 10 meses, con empaques de papitas, con un montón de porquería, pero como está la luz apagada ni te das cuenta que existen. Cuando Jesús llega a esta recámara y prende la luz, te das cuenta de, ¿en serio vivía con todo esto? ¿Es incómodo? Claro que es incómodo. Tú puedes mancharte tu ropa, pero si es de noche, no hay luz, dices, nadie se va a dar cuenta. Pero ¿qué pasa cuando alguien prende la luz y se dan cuenta que traes la mancha de mole que te comiste a mediodía? Dices, ay, que nadie me vea, y te empiezas a abrazar para que nadie te vea, ¿verdad? Porque te da vergüenza, porque estás sucio. Ese es el efecto que la luz trae a la vida de los hombres. Nos muestra nuestras necesidades y nos va corrigiendo para ir limpiando toda esta maldad. Y aquí es donde viene una Y, donde cada hombre toma un camino, donde decide qué camino seguir.
Juan 3, 19 al 21, esta conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Le dice Jesús a Nicodemo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. No me prendas la luz, yo prefiero mi cuarto así sucio y así. Estoy bien, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No quiero que la prendas. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Son palabras de Jesucristo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestos todas esas obras, para que sean manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Es decir, cuando tus obras ya no son de tinieblas sino de luces, véanlas todas. Pásenle a la recámara, vean, todo está arreglado, el Señor ha arreglado todo esto. Ese es el efecto que tiene andar en luz. Pero los hombres pueden amar más las tinieblas porque sus obras son de tinieblas y las aman. Pero regresando al contexto y al texto general de la carta, ¿a quién va dirigido Efesios? No va dirigido a incrédulos, va dirigido a la iglesia, va dirigido a creyentes, va dirigido a gente que se sentaba cada domingo o cada día que se reunían a escuchar los mensajes del Evangelio. Y Pablo está hablándole a esta gente. Verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En un sentido figurado, Pablo está literal moviendo a los hermanos de Éfeso que están somnolientos, que están medios dormidos, y les dice, hey, despierta, que estás caminando como sonámbulo. Spurgeon citó lo siguiente y te lo quiero compartir. La somnolencia en el cristiano es sumamente peligrosa porque mientras duerme puede hacer cosas que le harán parecer como si estuviera bastante despierto. Un sonámbulo o un somnoliento puede hablar cuando está dormido, puede escuchar cuando está dormido, puede caminar cuando está dormido, puede cantar cuando está dormido. Mi esposa dice que yo hablo en las noches, no sé, yo ni me doy cuenta. Y podemos también pensar cuando estamos dormidos. Tú ni te das cuenta que estás dormido y puedes hacer cosas que pareciera que estás despierto. Por eso Pablo dice, hey, tú que duermes, despiértate, anda en luz radiante, ven a la luz. ¿Qué pasa cuando hay mucha luz en nuestro entorno? Cuando está el sol radiante como ahorita, ¿te da sueño? A nadie le da sueño, pero ¿qué pasa cuando atenúa la luz? Se hace bajita o se hace el atardecer, empiezas a bostezar. Hermano, ven a la luz porque en la luz radiante no te va a dar sueño. ¿Y cómo puedes asegurarte de estar en la luz o de venir a la luz radiante? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y lumbrera mi camino. Es curioso y observa esto. Cuando dejas de perseverar en la palabra de Dios es cuando más tropiezas. Porque la luz se atenuó y te estás durmiendo. Cuando estás de continuo en su palabra, puedes ver claramente lo que hay en el camino y dices, ya sé lo que viene. Pero cuando no estás perseverando en su palabra, la luz es limitada y vas a terminar tropezándote. Gracias a Dios que nos ha dejado su palabra para guiarnos en un mundo de oscuridad. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias, Dios. Gracias, Dios. Me quedan unos minutitos y estamos acabando. Nos quedan 3 versículos. Si te estás durmiendo, ¡hey, despiértate! Levántate. No, creo que no necesitamos el ventilador, ¿verdad? Está todo bien. Sí, está bien. Si quieren café, ahí. Despiértense. Versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y entramos al tercer camino. Vive como alguien sabio. Anda como alguien sabio.
Así que si tú y yo andamos en luz, podemos mirar con diligencia, con cuidado, cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo. Dice aquí, no como necios, como alguien relajado, perdiendo el tiempo, sin propósito claro y postergándolo todo. No, dice viviendo como sabios, alguien que vive o anda o camina como sabio. Hay un elemento importante que nos va a presentar aquí. Y este elemento es el tiempo, tomando decisiones correctas. Fíjate, el tiempo es el único recurso, hermano, que no es renovable en nuestras vidas. El dinero se renueva. La salud a veces se renueva, a veces queda ahí un achaque, pero regularmente se renueva. El tiempo no. Lo que no hiciste hoy, ya no lo puedes recuperar mañana. Las horas que perdiste hoy, ya no las recuperas mañana. No hay viajes en el tiempo. No hay un DeLorean que nos lleve al pasado para poder cambiar. No, se pierde. Por eso dice aquí, vive diligentemente, vive con cuidado. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque, ¿por qué? Porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo tiene un significado en el escrito original de invertir, de comprar acciones. Alguien que aprovecha el tiempo y dice, mira, estas acciones están bien y la tendencia, invierto. Los que les gusta de finanzas y de inversiones saben muy bien, saben leer las tendencias. Aquí está diciendo, aprovecha bien el tiempo y compra o invierte correctamente. ¿En qué banco estás invirtiendo tu tiempo el día de hoy? Si es un recurso y lo puedes invertir, lo estás invirtiendo en un banco que está quebrado, el banco quebrado de este mundo, viviendo para cosas que se van a podrir en este mundo, o lo estás invirtiendo en un banco de la eternidad, un banco con Dios. Y aquí dice, porque los días son malos. Y esta es una buena razón, muy buena razón. En Mateo 24:12 no vayas para allá, pero nos dice Jesús que habría en los últimos tiempos falsos maestros y dice, y la maldad aumentaría y hay una consecuencia, el amor de muchos se enfriaría. En los días malos, esta es una situación que sucede, el amor se enfría, el amor de muchos se enfriará. Entonces, vivir diligentemente, vivir sabiamente, saber en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Versículo 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Por tanto, ¿qué tanto? Todo lo que acabamos de ver el día de hoy. No vivas insensatamente, sin entendimiento, sin cuidado, sin diligencia, sino más bien anda como sabio, vive como sabio, entendiendo, dice aquí, cuál es la voluntad del Señor. Ya no la voluntad de Alfredo, ya no los caprichos y sueños guajiros de Alfredo, sino la voluntad del Señor. ¿Qué quiere Dios para mí? Cuando entendemos la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor nos ha traído a Él? Algo sucede, dejamos de perder el tiempo, empezamos a invertirlo mejor. Y nuestro principal entendimiento de la voluntad del Señor proviene de un buen conocimiento de su palabra. Es más, vamos a hacer un check rápido, a ver de qué tan sabios o tan necios andamos viviendo. ¿No me van a responder? ¿Es algo para ti? ¿Sabes lo que Dios quiere para ti? ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Por qué Dios te tiene el día de hoy con vida? Ahora, ¿tu tiempo está invertido en este propósito? ¿Tus mejores años están invertidos o están destinados para cumplir ese propósito? Ahora, este propósito que ya puedes a lo mejor identificar, ¿te glorifica a ti o glorifica a Dios? Vamos a darle un siguiente nivel de preguntas. ¿Para qué Dios te puso en esta familia? ¿Por qué tienes esos padres? ¿Por qué tienes a esos hermanos? ¿Para qué Dios te puso en esa escuela o en ese trabajo?
¿Para qué Dios nos puso en esta iglesia? ¿Qué propósito tienes, Dios? ¿Por qué me diste este lugar? ¿Por qué me pusiste en esta carrera? ¿Por qué me pusiste en este trabajo? ¿Por qué me pusiste en esta familia? ¿Qué propósito tienes, Dios? Si no lo sabemos con certeza, no es una condenación, hermano. Es más bien que despierte en ti la curiosidad de, sí, Señor, enséñame por qué no morí en un accidente, por qué me salvaste de esta enfermedad, por qué me diste la oportunidad de entrar a esta universidad, por qué puedo entrar en por qué puedo estar en este trabajo, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu propósito? Si no lo sabemos, invirtamos sabiamente el tiempo en conocerlo. Y esto es en su palabra. Quiero terminar con Colosenses 3. Está ahí al ladito de Efesios, 2-3 paginitas al lado. Porque esa es la forma en la que tú y yo vamos a poder descubrir su voluntad. Colosenses 3, versículo 16, es en su palabra. En su palabra tú y yo vamos a poder descubrir esta voluntad. Dice así. Déjenme ver. Creo que lo anoté mal. No, sí está bien. Ya, es 3:16, perdón. Sí, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en ¿qué? ¿Y en quiénes? ¿Sale? Entonces esta es la primera aplicación es esta, hermanos. De todo este mensaje es, la palabra de Cristo more en cada uno de ustedes en abundancia. Dice, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría, no en condenación, sino vamos a exhortarnos, vamos a edificarnos con la palabra. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, la aplicación número 1 es, abunda en la palabra de Dios. Ahora, Colosenses 1, 9 y 10, con esto cerramos. No solo es en la palabra, también es en la oración. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué es lo que piden? Fíjate, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Con la palabra, con la oración, pidiendo que seamos llenos de conocimiento de su voluntad. Versículo 10, fíjate qué efecto va a tener en tu vida y en mi vida. Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Está increíble esto. Está increíble. Es a través de la palabra y de la oración que tú vas a poder encontrar por qué Dios te está permitiendo estar donde estás. Y cuando encuentres ese propósito, vas a poder invertir correctamente hacia ese propósito. Así que, hermano, aprovechemos al máximo los días que el Señor nos regala para crecer en Él, imitándolo a Él, viviendo en amor, viviendo en luz y viviendo sabiamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has acercado un poquito más a tu propósito, a tu voluntad. Creemos fielmente, Señor, que tú no te equivocas y que tienes en tu plan soberano que hoy estamos aquí con un propósito, Señor. Revela ese propósito a cada corazón. Revélanos por qué estamos donde estamos, Señor, para que podamos aprovechar bien el tiempo. Padre, permítenos que una forma de amarte sea entregando nuestros mejores años a tu propósito. No permitas que posterguemos pensando que algún día tendremos tiempo para ti, Señor. Redarguye nuestro corazón si piensa eso. Ayúdanos a imitarte a ti con ese amor entregado al propósito al que tú nos has llamado y poder vivir con un fruto que te agrade, Señor. Padre, también nos has exhortado fuertemente sobre andar en luz. Y yo te pido, Señor, que
todos aquellos que hoy están luchando, Señor, que hoy están siendo confundidos por este mundo, por las palabras vanas de este mundo, sobre prácticas que no te agradan a ti, Señor. Padre, número uno, tu palabra nos consuela y trae primero consolación, Señor. Trae esperanza, que hay una salida. Señor, a veces el enemigo se encarga de mostrarnos nuestras incapacidades y nosotros nos hundimos, Señor, pero entender nuestra incapacidad humana nos lleva a buscar tu capacidad divina. Así que, Padre, te pido en el nombre de Jesús que puedas traer libertad, Señor, sobre estas cadenas tan sutiles que llegan a la vida de los creyentes, Señor. Te doy gracias por tu amor manifestado en esta carta de Efesios. Permítenos meditar en ella el resto de la semana, en el nombre de Jesús. Amén.